Clasificación de anemias según reticulocitos. Los reticulocitos expresan dentro de ciertos límites el grado de función de la médula ósea respecto a la serie roja, y según ello, permiten clasificar a las anemias en dos grupos: las situaciones donde los reticulocitos están incrementados, o anemias regenerativas, y aquellas en las que no lo están, o hiporregenerativas. En el primer grupo se encuentran los procesos hemolíticos como prototipo de anemia con buen funcionamiento medular, y también las hemorragias agudas, ya que en definitiva es una situación donde la médula ósea también es normal. Pregunta 1. En el grupo de las anemias hiporregenerativas, reticulocitos normales o disminuidos, se encuentran a su vez otros dos subgrupos. Por una parte, enfermedades medulares donde falla la producción eritrocitaria, prototipo de las cuales puede ser la aplasia, y por otra, los trastornos carenciales. Hay que entender que si un proceso carencial es tratado de forma correcta, el incremento en la función medular se traducirá en un aumento de reticulocitos sanguíneos, lo que es a su vez el primer cambio en el hemograma con el tratamiento. Para poder realizar esta clasificación, debemos tener la referencia de la normalidad. La información sobre los reticulocitos se puede expresar en el hemograma en porcentaje. En condiciones normales de 100 glóbulos rojos sanguíneos, 1 o 2 son reticulocitos, o en concentración, al igual que el resto de células sanguíneas, siendo los límites normales 40.000 y 90.000 por microlitro. Anemias microcíticas. El volumen corpuscular medio, VCM, del hematíe permite clasificar de forma distinta a la de los reticulocitos a las anemias. El VCM normal oscila entre 80 y 100 FL centolitros. Las anemias con hematíes de pequeño tamaño o microcíticas pueden deducirse de la observación de cómo es un hematíe maduro, es decir, una célula carente de organelas y cuyo tamaño final depende fundamentalmente de su contenido de hemoglobina. El primer mecanismo es el que realiza la esferocitosis hereditaria, que por producir hematíes pequeños también se llama microesferocitosis congénita.
El segundo mecanismo es producido por alteraciones en los componentes de la hemoglobina, el hierro, el Hem o las cadenas de globina. Si bien hay que entender que si existe más de un mecanismo productor de anemia, el resultado final del tamaño del hematíe puede variar. Ejemplo de esto es lo que sucede con las anemias por alteración de hierro. Con el hierro puede haber dos problemas: que no haya ferropenia o que no se utilice adecuadamente, anemia de trastorno crónico. En la ferropenia el único mecanismo generador de anemia es la carencia de hierro, y por ello la anemia es siempre microcítica. Es la anemia microcítica más frecuente. En la anemia de trastorno crónico hay varios mecanismos productores de anemia. Por ello el tamaño del hematíe puede variar, y unas veces es pequeño, pero en la mayoría de las ocasiones es normal. En cualquier caso hay que recordar que la anemia de enfermedad crónica es la segunda causa de anemia microcítica. La disminución de síntesis de Hem ocasiona las anemias sideroblásticas, así denominadas por presentar en la médula ósea incremento de precursores eritroides con exceso de hierro, sideroblastos. Con estas anemias sucede algo similar a lo citado con el hierro. Es decir, hay anemias sideroblásticas con un único mecanismo productor de anemia, las cuales son microcíticas, y las hay con un mecanismo de producción múltiple. Estas últimas se encuadran en el grupo de los síndromes mielodisplásicos, y la anemia es, por tanto, normocítica o macrocítica. La disminución de síntesis de cadenas de globina produce las talasemias, que son las más microcíticas de todas. Conviene observar que la reducción de la cantidad de hemoglobina en el hematíe no solo disminuye su tamaño, sino también su color. Por ello, esas anemias son a la vez microcíticas e hipocromas, mientras que la disminución de la membrana genera hematíes pequeños pero hipercromos. Preguntas 2, 3 y 5. Anemias macrocíticas. El término macrocitosis se refiere al incremento del tamaño del hematíe, VCM, mayor de 100 FL. Hay dos grupos de anemias macrocíticas: las megaloblásticas, aquellas que tienen precursores de gran tamaño en médula ósea, y las no megaloblásticas. Por tanto, estamos hablando de dos conceptos que, aunque pueden coexistir, no significan lo mismo. Macrocitosis es un concepto sanguíneo, del hemograma, y megaloblastosis es un concepto medular. Las anemias megaloblásticas son fundamentalmente consecuencia de deficiencia de folato o vitamina B12. Las anemias macrocíticas no megaloblásticas son principalmente enfermedades de la propia médula ósea. Las anemias que surgen de enfermedades medulares suelen ser normocíticas o macrocíticas, o diversas enfermedades no hematológicas como el hipotiroidismo o las hepatopatías. Preguntas 2, 5 y 8.
Se entiende que las anemias no incluidas en los esquemas de anemias microcíticas o macrocíticas suelen ser normocíticas, siendo la anemia de trastorno crónico el tipo más frecuente de anemia normocítica. Pregunta 4. Aplasia, hemograma y clínica. El hemograma típico de la aplasia presenta los siguientes datos básicos. VCM normal o incrementado, siguiendo la norma general de que las anemias que proceden de enfermedades medulares son normocíticas o macrocíticas. Pregunta 12. Reticulocitos disminuidos, al ser el prototipo de anemia hiporregenerativa. Frotis carente de datos específicos. A menos que la aplasia sea exclusiva de la serie roja, aplasia eritrocitaria pura, eritroblastopenia, en cuyo caso solo habrá anemia, la aplasia suele ser global, por tanto de las tres series, y el hemograma presenta también leucopenia y trombocitopenia. La existencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia, pancitopenia, es propia por tanto de la aplasia, pero en ningún caso patonomónica, ya que es un hecho que se puede producir en otras situaciones tales como el hiperesplenismo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las mielodisplasias o las leucemias agudas. Pregunta 13. Conviene, por tanto, no confundir los conceptos de pancitopenia, concepto del hemograma o sanguíneo, y aplasia, que como ahora veremos, es un concepto medular. En definitiva, el hemograma de la aplasia es típico, pero inespecífico, y por ello, el diagnóstico de aplasia debe hacerse con la biopsia de médula ósea. También son inespecíficas las manifestaciones clínicas de la enfermedad derivadas de la carencia de células sanguíneas en forma de síndrome anémico, infecciones en caso de neutropenia grave y hemorragias si hay trombocitopenia severa. Importa recordar además que la aplasia no produce organomegalias y que, por tanto, la existencia de las mismas en pacientes con pancitopenia debería hacer pensar en otras posibilidades diagnósticas. Preguntas 11 y 14. Esquema de enfermedades de médula ósea. La médula ósea normal está constituida fundamentalmente por dos componentes: tejido hematopoyético, médula roja, y grasa, médula amarilla. Las enfermedades de la médula ósea que vamos a estudiar a lo largo de la asignatura estarían representadas por alguno de los siguientes esquemas. El primero de ellos corresponde a la aplasia,
donde se observa una atrofia del tejido hematopoyético y por tanto una médula casi exclusivamente grasa. Preguntas 11 y 62. Ya hicimos referencia al hecho de que el concepto de aplasia es un concepto medular, atrofia del tejido hematopoyético, y de que por tanto, para el diagnóstico de aplasia debe hacerse una biopsia de médula ósea. El segundo esquema es el representativo de las mielopatías clonales, enfermedades que presentan en médula ósea tejido hematopoyético normal, tejido hematopoyético patológico, el clon anormal, y grasa. El tercer esquema sería el de las enfermedades genéticas congénitas de la médula ósea, como es el caso de la talasemia o la drepanocitosis graves. Enfermedades donde la médula ósea posee solo tejido hematopoyético patológico y grasa. Se deduce, obviamente, de los anteriores esquemas que las únicas enfermedades medulares que se beneficiarían de un trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos serían las mielopatías clonales, precisándose para las enfermedades de los otros dos esquemas un trasplante alogénico. Pregunta 15. Enfermedades con incremento de blastos en médula ósea. Volviendo a recordar la médula ósea normal y en concreto el tejido hematopoyético, este, a diferencia de la sangre, constituida por células maduras, está formado por células en diferentes estadios de maduración, que, de forma resumida, podrían concretarse en tres: blastos, las células más inmaduras; células en diversas fases de maduración intermedia; y células maduras, que son las únicas visibles en sangre en situación fisiológica. El porcentaje de blastos en la médula ósea normal es inferior a 5%. Enfermedades que presentan un incremento de blastos en médula ósea hay fundamentalmente de dos tipos: leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos. Pregunta 11. Los criterios adoptados para la definición de leucemia aguda por el Grupo de Expertos Franco-Américo-Británico, FAB, incluían un porcentaje de blastos medular de al menos un 30%. El criterio actual de la OMS ha rebajado el porcentaje al 20%. Pregunta 47. Por tanto, y en resumen, con los criterios actuales de la OMS, la frontera del 20% separa los dos tipos de enfermedades con exceso medular de blastos que nos interesan. Conviene observar, y ya se profundizará en el tema, que no todos los síndromes mielodisplásicos tienen exceso de blastos en médula ósea. Mieloptisis. El concepto de mieloptisis es simple.
La ocupación de la médula ósea por tejido anormal. ¿Qué clase de tejido anormal dependerá de la enfermedad causante de mieloptisis? Al igual que sucede con otras anemias, habrá que diferenciar el mecanismo de la misma. Por ejemplo, ferropenia, de la enfermedad causante, por ejemplo, cáncer digestivo con sangrado crónico. Obviamente, la repercusión que la ocupación de la médula ósea por el tejido anormal tenga dependerá de la cuantía de esa ocupación. Si el tejido anormal es escaso, es probable que no haya repercusión, ya que sigue habiendo en la médula suficiente espacio para el tejido hematopoyético y la fabricación de células sanguíneas. Con el incremento progresivo del tejido anormal, se va produciendo un conflicto de espacio con el tejido hematopoyético, que disminuye generándose citopenias que suelen empezar por la serie roja. Se producen más células rojas diariamente que leucocitos o plaquetas, y seguir por las otras. El reconocimiento de la mieloptisis en el hemograma es sencillo si aparecen datos típicos como los dacriocitos o hematíes con forma de lágrima y la reacción leucoeritoblástica, existencia de células inmaduras de las series roja y blanca en la sangre, a pesar de no ser patonomónicos de mieloptisis. Preguntas 6 y 16. Es curioso que los datos típicos del hemograma citados solo aparezcan ante la ocupación de la médula por determinados tejidos anormales, fundamentalmente metástasis de carcinomas, por lo que la presencia de esta información en el hemograma debe hacer pensar en esta posibilidad. Otra enfermedad que tiene estos datos en el hemograma es la mielofibrosis agnogénica o con metaplasia mieloide. Metabolismo del hierro. El hierro ingresa en el organismo por medio de los alimentos, donde suele encontrarse en forma iónica oxidada o férrica, que se absorbe mal en el intestino, por lo que debe ser transformado en hierro ferroso fundamentalmente por acción del ácido clorhídrico gástrico. En dicha forma se absorbe en tramos proximales del intestino delgado, duodeno y yeyuno proximal. Una vez absorbido, el hierro es transportado en la sangre por medio de la transferrina que lleva el hierro a las células del organismo, preferentemente precursores eritroides medulares, ya que hay que recordar que tanto como el 85% del hierro del organismo se halla en la molécula de hemoglobina. Pregunta 17. El hierro sobrante de la hematopoiesis medular queda almacenado en los macrófagos en forma proteica, hemosiderina preferentemente y ferritina.
Además de los depósitos medulares citados, existe depósito de hierro en macrófagos extramedulares de diversos órganos: hígado, bazo, ganglios linfáticos. Este hierro macrofágico, en situaciones de necesidad de hierro por el organismo, puede pasar a la sangre para, a su vez, dirigirse a la médula y ser empleado en la hematopoiesis. Diagnóstico diferencial ferropenia. Anemia de trastorno crónico. Ante un paciente con anemia microcítica, las dos posibilidades más frecuentes, por orden, son la ferropenia y la anemia de los trastornos crónicos, por lo que el estudio de una anemia microcítica suele en la práctica comenzar por este diagnóstico diferencial. La diferenciación se basa en métodos indirectos que a menudo permiten demostrar la carencia de hierro en el organismo o su mala utilización. Estos datos indirectos son parámetros bioquímicos sanguíneos. Entender qué parámetros bioquímicos son útiles en esta diferenciación y cuáles no, pasa por revisar en qué manera se altera el metabolismo del hierro, en la ferropenia y en las enfermedades crónicas, es decir, el esquema anterior. En la ferropenia, el esquema presenta alteración en alguno o varios puntos de la primera columna: alimentación, acción del ácido clorhídrico, absorción intestinal o, lo que es más frecuente en la práctica, pérdida de hierro sanguíneo por sangrado crónico. Pregunta 5. Ante estos hechos, el organismo responde utilizando los depósitos para mantener la hematopoiesis, por lo que la disminución de ferritina sérica es un parámetro precoz de ferropenia anterior a la modificación del hemograma. Pregunta 19. En la anemia de la enfermedad crónica, el problema en el esquema del metabolismo del hierro reside fundamentalmente en los macrófagos, que por una parte aumentan su captación de hierro sérico y por otra no permiten la cesión de hierro a los precursores eritroides ni a la sangre. Pregunta 22. Comparados ambos esquemas patológicos, se entenderá que la cantidad de hierro en la sangre, sideremia, esté disminuida en ambas situaciones, al igual que la saturación de transferrina, proporción de hierro que tiene la proteína transportadora. Por el contrario, dado que los depósitos de hierro están disminuidos en la ferropenia y aumentados en los trastornos crónicos, la ferritina sérica, que se correlaciona con ellos, sea un parámetro diferencial. La concentración de transferrina, capacidad ligadora de hierro en plasma, se incrementa cuando falta hierro en el organismo, ferropenia, no cuando falta en la sangre, hiposideremia, que es una situación que existe tanto en la ferropenia como en los trastornos crónicos. Preguntas 18 y 21.
Sin embargo, hay que tener presente que estos parámetros indirectos se pueden modificar en otras situaciones. La transferrina depende para su síntesis de una adecuada nutrición y de la síntesis hepática, y la ferritina se comporta como un reactante de la sangre y por tanto se incrementa en procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos. Por ello, la forma más exacta de diferenciar entre ambos tipos de anemia sería realizar un estudio de médula ósea, prueba rara vez imprescindible. Anemia megaloblástica. Hemograma. Si el hemograma de la anemia megaloblástica es típico, presenta los siguientes datos. VCM incrementado, lo que no es patonomónico, puesto que hay anemias macrocíticas que no son megaloblásticas. Sin embargo, hay que tener presente que una intensa macrocitosis es muy sugerente de anemia megaloblástica. Reticulocitos no incrementados, ya que se trata de un trastorno carencial. Si el paciente está siendo tratado, los reticulocitos pueden estar incrementados. Frotis típico. Dado que las anemias megaloblásticas son trastornos en la síntesis de ADN, ello repercute sobre las tres series sanguíneas, y aunque no exista descenso numérico en las tres series, sí hay anomalías morfológicas en las tres. Los hematíes, además de ser grandes, cambian la forma y pasan a ser ovalados, macroovalocitos. En los glóbulos blancos, el núcleo de los neutrófilos presenta mayor número de segmentos de lo normal, hipersegmentación, y las plaquetas son de tamaño grande. Pregunta 24. Por la repercusión que el proceso tiene sobre las tres series, aunque inicialmente hay anemia, posteriormente pueden aparecer otras citopenias sanguíneas, incluso pancitopenia.